En el año 1985, y en las laderas de las montañas, en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina, un grupo de montañistas, liderado por Gabriel Cabrera, junto a los hermanos Pierobón y los hermanos Pisolón, ascendía el pico más alto de América, el Aconcagua, donde realizarían, por el azar, un descubrimiento único. A 5.000 metros de altura, en un tramo que debía ser hielo perpetuo, encontraron una anomalía. Una pequeña área de tierra desnuda, y al acercarse a investigar, la sorpresa fue total. Lo que en la distancia parecía ser un cóndor caído, resultó ser algo infinitamente revelador. Entre la tierra destacaban unas plumas amarillas y rojas. Los sandinistas acababan de toparse, sin saberlo, con el vestigio de un drama milenario, el tocado ceremonial del niño inca, sacrificado siglos atrás en esta cumbre sagrada. Después de hacer un paso de dificultad con una tirolesa, nos llamó la atención unas pircas y no teníamos antecedente que alguien hubiera dormido ahí, por lo cual nos dirigimos hacia ese lugar para ver si encontrábamos algún vestigio de algún campamento. Y bueno, la sorpresa fue, este relato me gusta siempre contarlo porque éramos 5 integrantes, los hermanos Franco y Alberto Pisolón, mi hermano Fernando, yo y Gabriel Cabrera. Gabriel y Alberto se adelantan, yo me quedo en el medio del grupo porque habíamos hecho eso de el paso tirolés y tuvimos que reequiparnos. Y siento a Fernando a Franco que le pide a Fernando para sacar una foto que tenía el telémetro de la máquina Reflex en esa época. Bueno, cuando le da toda la lectura, yo siento un disparo en el momento que Alberto, que iba adelante, dice, uy, mira lo que hay acá, unas plumas, debe ser de un cóndor. Gabriel le dice, no, ¿cómo va a ser un cóndor con plumas verdes, amarillas, rojas? Y ya cuando se acercan ellos a una de las 2 pircas, dice, no, acá es un cráneo, es una persona. El descubrimiento de la Aconcagua es una momia inca capacocha de un niño de 7 años, datada alrededor del año 1500. Durante 40 años fue conservada debido a las condiciones extremas de frío y sequedad de su lugar de entierro a gran altitud. La momia de la Aconcagua fue enterrada dentro de una estructura semicircular de piedra y se encontró cubierta de vómito, pigmento rojo y restos fecales. El cuerpo estaba envuelto en textiles en un estilo derivado de la costa central del Perú, aunque el estilo de los textiles en los que estaba envuelto el niño data de la costa peruana. La evidencia sugiere que probablemente fue criado en tierras altas. Cuando llegamos vimos que se trataba de algo distinto, las plumas, la tela. Entonces también me viene a la cabeza cuando un profesor del secundario terminó siendo uno de los encargados de la momia, Roberto Bárcena, dice a un grupo de alumnos, mira, si el día que les toque encontrar algo arqueológico, lo mejor es no tocar nada y dar aviso a las personas que saben. Entonces yo propuse eso. Marcelino Azahuate, cacique de la comunidad Huarpe, manifestó: está bien que se devuelva, pero Cusco, su lugar de origen, no es el Aconcagua. Está bien que se devuelva, perfecto, pero que se devuelva a Cusco es la opinión que tenemos nosotros, porque es una momia que estuvo puesta ahí, como ya saben, por los incas, y que fue justamente eso, ¿no? El apropiarse de ese lugar ceremonial para poder conquistar más tarde a los pueblos que iban sometiendo, en este caso, los huarpes. La capacocha era el sacrificio ritual de niños y niñas en el imperio inca. Los elegidos para ser sacrificados eran vistos como los niños más serenos del imperio, lo que los hacía dignos del sacrificio. El requisito más importante para ser elegido para el sacrificio era ser virgen. Durante un año antes, eran alimentados con las dietas más prestigiosas. Giraban únicamente en torno al maíz y al charqui, carne de llama. Estos niños enfrentaban su fallecimiento al final de una larga caminata a las cumbres de los Andes, donde sufrían un traumatismo cráneoencefálico contundente que les causaba la muerte o eran enterrados vivos.
Nosotros vimos ahí el cráneo que tenía partida la cabeza, que es uno de los indicios que puede ser que hayan hecho una trepanación o un golpe, algo. Si bien eso se estaba erosionando mucho, porque justo estaba en el filo las pircas, ya era como que empezaba a aparecer al aire libre después de todo el fardo funerario que habían preparado. Claro. Había mucho junquillo en la zona. Nunca se debió haber sacado de su lugar. Palabras de Diego Barros, presidente de la comunidad huarpe Paula Huaquinchay, de Asunción Lavalle. Nunca lo debían haber sacado y que hoy se devuelva al lugar después de mucho tiempo, para nosotros es más que importante. La momia del niño de la Aconcagua, encontrada en 1985, estuvo guardada y estudiada principalmente en el CONICET Mendoza, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, durante casi 40 años. Recientemente fue trasladada al Museo Cornelio Moyano de esa provincia, donde se encuentra en una sala especial para su conservación temporal antes de su restitución final a la montaña. En estos momentos que esto surja, está en ustedes saber por qué surge esto nuevamente, si bien el año pasado que nos convocaron y nos invitaron, había algo de que querían hacer un ceremonial, llevarla a un sitio más cerca de la Aconcagua, que la UNESCO, creo que había un proyecto que el doctor Chavasa, que fue cuando yo fui ahí al Museo Cornelio Moyano, que hubo una charla, se hablaba algo de eso. Yo creo que eso está en manos de los científicos y ahora los pueblos originarios. También se encontraron 6 estatuillas enterradas con el cuerpo. El entierro de la momia de la Aconcagua contenía una multitud de ajuares funerarios. Las momias capacochas femeninas a menudo eran enterradas con ajuares funerarios más honorables y extravagantes, lo que hacía que el entierro masculino de la Aconcagua fuese distinto. ¿Usted está de acuerdo con esta devolución o no? Y yo creería que si está en los arqueólogos de ver, yo no quemaría un libro, por ejemplo. Claro. Y si eso sirve para el día de mañana, que aporte mayor claridad a la ciencia, a lo mejor habría que tenerla. Horacio Mayorga, miembro de la comunidad huarpe Juan Manuel Villegas de San José Lavalle, manifestó: no han tenido ni un gesto de reconocimiento en cuanto al derecho de consulta para poder implementar esta actividad. Pero por otro lado no han tenido ni un gesto de reconocimiento en cuanto al derecho de consulta para poder implementar esta actividad extractivista en la montaña a las culturas originarias, o sea, las culturas andinas, sean los pueblos huarpes que están por allá por Uspallate y acá en el llano. Vamos a entrar en comunicación con Daniela Guevara, arqueóloga y becaria doctoral del CONICET, y Sol Zárate, becaria postdoctoral del CONICET. Lo más importante es, ¿creen ustedes de esta restitución del niño de la Aconcagua a este santuario? Si nos pueden explicar cómo es ese santuario, qué significa, si ustedes lo saben, y qué piensan ustedes, como profesionales, como miembros del CONICET, de esta restitución. Yo creo esto es como una visión personal, pero también profesional, que en cierta forma el retorno del niño de la Aconcagua no se habla de momia, sino es un ritual que, como dijiste antes, es una capacocha y es algo que perteneció, y que pertenece todavía a esta cultura prehispánica que fue el Imperio Incaico. Por ahí lo que se habla sobre, es muy complejo tratar de entender esto de devolverlo a la montaña o no. Para mí hay que entender que fue un hallazgo fortuito, es decir, no se fue a la montaña a excavar para sacar esta ofrenda, sino que la ofrenda apareció, es decir, los montañistas que lo encontraron, que también pueden comunicarse con ellos, actuaron bajo la ley de patrimonio y también eso es muy reconocible por parte de ellos, que cuando se encuentran con este hallazgo en su ascenso a Aconcagua, retornan a Mendoza y dan aviso a la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba el Instituto de Arqueología. Y ahí es donde se produce el rescate. En sí, el niño estaba exponiéndose, digamos, porque la montaña se estaba como lavando y quedó expuesto y por eso fue el hallazgo. Plantear un poco el retorno no puede hacerse de una manera apresurada, sino que implica también una logística muy delicada para asegurar sobre todo la conservación y el acompañamiento funerario que tenía el niño. Entonces no puede esto garantizarse que sea algo de ir, devolverlo a la montaña y listo, sino que tiene que asegurarse, digamos, ese compromiso a la perpetuidad, que igual es un diálogo que se tiene que tratar con las otras patas, como mencionábamos, sobre todo con las comunidades originarias que también están en conversación con los especialistas conservadores, no solamente desde la arqueología y con la Dirección de Patrimonio.